Hola, ¿qué tal? Soy Rogelio Villalba, abogado emprendedor y socio fundador de ASEPYME. Y hoy voy a hablarte de una de las decisiones más importantes que cualquier emprendedor, cuando va a darse de alta, tiene que tomar, que es elegir el régimen correcto, el que va a determinar sus rendimientos para los próximos años y que es sobre lo que va a pagar. La pregunta típica que nos hacen quienes se van a dar de alta ¿es mejor darme de alta en módulos o en estimación directa cuando empiezo la actividad? Pues de eso es de lo que te voy a hablar hoy. Te explicaré con detalle la importancia de elegir uno u otro régimen, así como las repercusiones fiscales que ello te va a deparar en el futuro. Como te decía, una de las decisiones más importantes. Vamos a ello. Como te decía, la pregunta típica es ¿sistema de módulos o estimación directa? ¿Cuál me interesa más? Lo primero es analizar si la actividad que vas a ejercer puede optar por los dos regímenes. Y si es así, elegir entre la estimación objetiva, comúnmente conocida por módulos, o la estimación directa. Es importante saber que la elección de uno u otro régimen va a determinar a la hora de cumplir las obligaciones fiscales en materia tanto de IVA como de IRPF. Es por ello que debemos de estudiar detenidamente cuál de los dos regímenes nos beneficia desde el punto de vista fiscal y con cuál de ellos pagaremos menos. Para poder hacer la elección correcta, debemos de conocer las características que tiene cada uno de los dos regímenes, saber cuál es la opción que más nos conviene. En primer lugar, veremos el régimen de estimación directa. La estimación directa simplificada es uno de los dos regímenes de impuesto sobre la renta de las personas físicas por el que tributan algunos autónomos por sus rendimientos empresariales. Dirás, ¿y quién se puede acoger al método de estimación directa simplificada? Bueno, pues el método de estimación directa simplificada se puede aplicar a empresarios y profesionales si concurren las siguientes circunstancias. Primera, que no hayan renunciado a su aplicación. Segunda, que sus actividades no estén acogidas al régimen de estimación objetiva. Tercera, en el año anterior el importe neto de la cifra de negocios para todas las actividades desarrolladas no supere los 600.000 euros. Y cuarta, que ninguna actividad de las ejercidas se encuentra en el régimen de estimación directa, pero en la modalidad normal. Y tal vez te preguntes, ¿y cómo se calcula el rendimiento neto? Bueno, pues para calcular el rendimiento neto hemos de ver las normas del impuesto sobre sociedades. En concreto, se calcula por la diferencia entre ingresos y gastos, aunque se deben de tener en cuenta ciertas características como son, por ejemplo, las amortizaciones del inmovilizado material se practican de forma lineal, en función de la tabla de amortización simplificada. Las provisiones deducibles y los gastos de difícil justificación se cuantifican exclusivamente aplicando un 5% del rendimiento neto positivo, excluido este concepto. Y en cuanto a las obligaciones contables y registrales, los empresarios individuales acogidos a esta estimación directa simplificada deberán de llevar un libro registro de ventas e ingresos, un libro registro de compras y gastos y el libro registro de bienes de inversión. Es de destacar que si se realizan actividades profesionales no se podrá optar por el régimen de módulos. Y en estos casos, además de los libros mencionados anteriormente, también se deberá llevar un libro registro de provisiones de fondos y suplidos. Lo importante es saber que si se opta por la estimación directa simplificada, se va a pagar impuestos según los rendimientos que se obtengan durante el año. Y el cálculo es muy fácil, la diferencia entre ingresos y gastos, y sobre ello se aplica el tipo impositivo correspondiente. Este régimen de estimación directa simplificada es muy aconsejable al iniciar la actividad si se prevé que se va a tener más gastos que ingresos, o al menos las previsiones son de tener pocos beneficios iniciales. Yo siempre les digo a los clientes que la estimación directa es más realista que los módulos, ya que se tributa dependiendo de los beneficios reales obtenidos. Y en caso de pérdida no tributas. En cambio, si estás en módulos, aunque tengas pérdidas, sí que tributas. Pero veamos el régimen de estimación objetiva, más bien conocido como módulos. Este régimen, como te decía, no se adapta a los altibajos propios de un negocio. Esto, en algunas ocasiones, es un problema si no tenemos beneficios, ya que la cuota a pagar será la misma que si tuviese beneficios, independientemente de los mismos. Y tal vez te preguntes, ¿y a quién se aplica este régimen de estimación objetiva? Bueno, se aplica exclusivamente a empresarios que cumplan los siguientes requisitos. Primero, que todas sus actividades estén incluidas en la orden que desarrolla el régimen de estimación objetiva y al mismo tiempo que no rebasen los límites establecidos en la misma para cada actividad. Y segundo,
que el volumen de rendimientos íntegros en el año anterior no sobrepase determinados límites regulados por la ley. Y te preguntarás, ¿y cómo se calcula el rendimiento neto en módulos? Bueno, se calcula según lo dispuesto en la orden que desarrolla este régimen de estimación objetiva. En términos generales, para el cálculo se multiplican los importes fijados para los módulos por el número de unidades del mismo. Como pretendo hacer un resumen y no quiero extenderme demasiado, si deseas más información sobre este tema te dejo un enlace en la caja de descripción al artículo de nuestro blog, donde puedes además encontrar enlaces a cientos de artículos para emprendedores. En el artículo podrás encontrar en detalle cómo se realiza el cálculo del rendimiento neto en actividades que no sean agrícolas, ganaderas y forestales, así como el rendimiento neto en estas actividades. En cuanto a las obligaciones contables y registrales, en este régimen de estimación objetiva a módulos, se deben de conservar las facturas emitidas y las recibidas. Y también se deben de conservar los justificantes de los módulos aplicados. En caso de practicar amortizaciones, también deberá de llevarse un libro registro de bienes de inversión. Y en el caso de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, en las que el rendimiento neto se calcula en función del volumen de operaciones, se debe de llevar un libro registro de ventas o ingresos. Veamos entonces cuáles son las ventajas de los módulos. Una de las ventajas es que al inicio del ejercicio ya podemos saber los rendimientos estimados que se van a declarar y qué impuestos se van a pagar a Hacienda cada trimestre. Y en cuanto a las obligaciones contables y registrales, son más laxas que las de los empresarios individuales en estimación directa. Recuerda que si renuncias a módulos, en 3 años no puedes regresar a este régimen. De no hacer la elección correcta, puede salirte muy caro los próximos años. En base a lo anterior y sabiendo las características básicas de los sistemas en estimación directa y módulos, nuestra elección dependerá de los factores relacionados con la actividad, la facturación y los beneficios. Hemos de partir de que se podrá renunciar al método de estimación objetiva, pero esta renuncia tendrá efectos por un periodo mínimo de 3 años. Debemos de tener en cuenta a la hora de elegir en cuanto a estimación directa. A la hora de emprender es normal que la actividad genere más gastos que ingresos durante el primer año. De ser este el caso, será más aconsejable decantarse por la opción del régimen de estimación directa simplificada. Más adelante, en la medida en que se vaya aumentando los beneficios, se barajará la opción de revocar la renuncia y tributar por el régimen de módulos. El régimen de estimación directa simplificada será mejor para todas aquellas empresas que tienen un establecimiento grande, con una gran superficie y con bastantes empleados, y que además tengan elevados gastos. Es mejor para ellos porque lo más probable sea que los beneficios que se estimen en módulos estarán por encima de los reales. En cuanto al régimen de estimación por módulos, es aconsejable optar por el régimen de estimación objetiva por índices o módulos cuando los rendimientos objetivos que se estimen son inferiores a los rendimientos reales. Por ejemplo, si tenemos un pequeño negocio con pocos metros cuadrados y además tenemos pocos empleados pero obtenemos muchos ingresos, el régimen por módulos será aconsejable, ya que la cuota que se tendrá que pagar resultará más baja comparada con el beneficio real. Y una de las características a considerar es que el régimen de módulos no podremos deducir prácticamente ningún gasto, ni siquiera las cuotas de autónomo. Por el contrario, en el régimen de estimación directa sí que nos deja incluir aquellos que sean necesarios para la obtención de los ingresos. Como decíamos, elegir una de las dos estimaciones es una decisión que debemos tomar teniendo toda la información acerca de ella, ya que dependerá de nuestro negocio, servicios y sobre todo de los beneficios que vayamos a obtener. Solo me queda decirte que elimines las preocupaciones que te genera el no saber si elegir la estimación directa o la estimación objetiva por índices o módulos. Contacta con nosotros en asepime.com y te explicaremos cómo podemos ayudarte. Y si necesitas apoyo, debes saber que en Asepime podemos ayudarte en todo lo relacionado con las obligaciones fiscales, jurídicas, laborales y contables de tu negocio. Gracias por estar aquí. Espero haberte sido de ayuda y si quieres estar a la última, suscríbete a nuestro canal.